¿O querés que leamos UP8? Leamos UP8 y yo ahí comento que Buen día para la gente que está conectada virtual. ¿Me pueden decir si se escucha? Y si se ve la pantalla que estamos compartiendo, por favor. A lo mejor a través de... Sí, ahora sí, profe. Ah, bien, los escucho. La vez pasada no los podía escuchar. Fantástico. Entonces, ¿ven todo? Se ve y se escucha, sí. Fantástico. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, gente, buen día a todos y todas. Hoy nos toca abordar el integrador de la UP8. Había quedado parte de la UP7 para trabajarlo también. Así que la propuesta de Silvia es intentar integrar, que la UP8 se presta para integrar todos los contenidos, tanto los que figuran en los contenidos de la UP7 como los de la UP8 en sí. ¿Sí? Así que si quieren, damos lectura al enunciado y comenzamos. ¿Les parece? Bueno, UP8. Los vecinos de un barrio de la zona norte deciden realizar unos trabajos en un terreno baldío municipal para que sus hijos puedan jugar al fútbol. Al obtener el permiso correspondiente, un domingo por la mañana comienzan por desmalezar y nivelar el predio. Las actividades de los padres son Adrián, médico; Marcelo, desempleado; Esteban, albañil; Juan Carlos, oficinista; José, futbolista profesional; y Sergio, empleado de seguridad nocturna. A pesar de la buena predisposición, algunos de los participantes no pueden realizar todas las tareas y deben suspenderlas porque se fatigan. Comentan luego lo ocurrido y lo atribuyen al hábito adquirido por el trabajo que usualmente realizan. Bueno, yo resalté algunos datos que creo que pueden servir de guías para poder analizar. Hice una pequeña lluvia de ideas. Tomé la frase donde dice: deciden trabajar colectivamente para que sus hijos jueguen y hagan deporte. Si bien no es la propuesta de la UP abordar el tema de la participación comunitaria, pero creo que es bastante elocuente, ¿no? En el enunciado, cómo activamente, ¿sí?, miembros de la comunidad toman una decisión que va a favorecer la salud de sus hijos como la suya propia. Recordemos que el concepto de salud es un concepto integral, ¿sí? Entonces me pareció importante, aunque no desarrollemos el tema, porque ustedes ya lo conocen, pero nombrar la participación comunitaria como parte de lo que son los abordajes integrales en salud. Después, bueno, por supuesto, el ejercicio físico está explícito en el enunciado. Se habla también del entrenamiento, cuando hace mención al hábito adquirido en sus actividades laborales. Si hay o no entrenamiento, que es lo que ellos están pensando como causa de la posible fatiga, que también lo coloqué. Y después hice un listado de las actividades laborales de todos los hombres que aparecen mencionados en el enunciado. Así que, bueno, comenzaríamos. Bueno, acá yo un poco lo que les propongo es, si ustedes lo piensan, pueden ir viendo desde las 6, porque cuando hablamos
sea, voy a tomar un poquito lo de la siesta, lo del tema del estrés y demás, que el jueves pasado no pude estar. Pero que claramente lo pueden unir a las 6, porque una de las cuestiones que le está ocurriendo a Lorena es claramente que está viviendo situación o situaciones diferentes de estrés. Así que ya desde ahí lo podemos tomar. Desde mi área, a mí, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes vuelvan a esta permanente cuestión de la estrés, ¿no? Cuando uno piensa en el estrés en términos psicológicos, no puede separarlo del estrés en términos de lo biológico, ¿está? Entonces, lo que sí tenemos que poder pensar es la existencia del estrés como absolutamente necesario, como demarcador de una normalidad también, ¿está? Es absolutamente necesario. Como si yo les digo, bueno, ¿ustedes qué opinan de la ansiedad? ¿La ansiedad es buena o es mala? Seguramente van a decirme distintas cosas. Yo les diría la ansiedad es necesaria. El estrés es necesario en tanto nos acomoda y en tanto podemos pensarlo como esto de que vemos desde la fisiología, desde una respuesta adaptativa, ¿no? Que ayuda no solo al cuerpo, sino a la cabeza también a adaptarse. Entonces, desde lo psicológico también tomamos eso. ¿Qué es lo que nos importa poder pensar en Daniel? Primero, y tengan cuidado, o sea, nosotros no hablamos de que Daniel tiene un estrés crónico. Podemos pensar potencialmente que Andrés podría llegar a tener un estrés crónico. Esto, o sea, se los marco sobre todo porque aparece después mucho en los exámenes y por ahí a ustedes lo ven riega. Si yo digo que una persona tiene un estrés crónico, tengo que dar cuenta desde la patología y nosotros no hablamos de patología, ¿está? Pero sí tenemos que poder leer qué es lo que aparece acá. Nosotros tenemos una persona que va en una consulta de rutina, que en ningún momento habla de me siento mal, me duele la panza, no puedo dormir, me duele la cabeza. Va a una consulta de rutina, pero le gusta demasiado el sabor de la adrenalina y ahí no se confundan con el tipo de estrés, ¿sí? Porque una cosa es el agudo y otra cosa es el crónico. Pero quien tiene una mirada sobre ese paciente y sobre lo que puede ocurrir con ese paciente es el médico. Entonces, desde ese lugar, uno podría decir, bueno, ¿qué podría ocurrir? Y podría ocurrir que Daniel llegue a tener un estrés crónico, ¿está? Cuya principal característica, y sobre todo desde el OPSI, es que sea sostenido en el tiempo, que muchas veces no es perceptible, ¿no? Y que volvemos, creo, a esto que yo les decía, mi teoría del semáforo. Uno puede decir, bueno, cuando uno está bien, vamos con el semáforo en verde, cuando estamos ya con los síntomas o con los signos apareció el amarillo, y cuando llegué a los riesgos y me enfermo estoy en el semáforo en rojo. Entonces, bueno, eso sería también como un poco el camino del estrés crónico y lo que podría llegar a pasarle a Daniel. Y digo podría, porque no necesariamente tenemos que decir que es así. Vieron que uno acá tiene que poder pensar en las cuestiones genéticas, en las cuestiones subjetivas y en las cuestiones de personalidad. O sea, no cualquiera puede ser presidente de la empresa esta como es Daniel. No cualquiera puede ser presidente de un país. Vieron que lo habrán escuchado, o por lo menos son detalles que yo miro, digo, ¿cómo está una persona cuando inicia la presidencia de un país y cómo está físicamente cuando termina la presidencia del país? O sea, se recontra evidencia en el cuerpo y también en la psiquis, esa carga, digamos, todo ese peso que se ha llevado en todo ese tiempo. Pero no necesariamente es patológico, porque hay personas y hay personalidades con mucha capacidad de vivir sobre los extremos. Que después uno diga, bueno, eso es bueno, eso es malo, es otra historia. Lo que digo es, no todos los cuerpos, no todas las subjetividades, no todas las personas tenemos las mismas capacidades. Entonces, ¿podemos pensar qué ocurre con Daniel? Sí, desde el estrés crónico, sí, pero siempre en potencial. Quizás Daniel no llegue a eso, quizás se dé cuenta antes, quizás cambie de trabajo, quizás cambie conducta, no lo sabemos. Pero claramente podría ir por ese camino si lo sostiene y no frena. Entonces, lo importante es eso. Primero, pensar el estrés como necesario
el estrés como respuesta desde lo psíquico también a darnos una señal de alarma, a decir, bueno, nuestro cuerpo, nuestra psiquis tienen que parar, porque si no lo que sí suele ocurrir es, de golpe vengo haciendo un montón de cosas, y de golpe me pasa algo que no entiendo por qué me pasó. Y muchas veces, que es negativo, digamos, ¿no? Eso que aparece tiene que ver con esa respuesta a esto sostenido que viene en el tiempo. Antes, el problema que se planteaba, antes de Daniel, era, para que ustedes lo puedan pensar más llevado al área de ustedes, era un problema que planteaba una médica que estaba en una guardia 24 horas. Y que esta médica lo que le pasaba era que empezaba a tener rechazo por llegar a su trabajo, le dolía la cabeza antes de ir al trabajo, se encontraba muy nerviosa, se daba cuenta de que tenía muchas discusiones o, digamos, problemas interpersonales. Entonces uno ahí dice, bueno, claramente uno ahí podía ver mucho más todas estas cuestiones que genera esto sostenido en el tiempo y en montos que no son elevados o que no genera lo que genera un estrés agudo, o que no es generado por lo que genera el estrés agudo. ¿Está? Entonces, es fundamental. Y después, cuando uno piensa en el estrés agudo, uno puede decir, bueno, claramente, pareciera como más rápido, más fácil pensar en el estrés agudo. No sé, un accidente, una pérdida, no sé, un montón de cosas, pero también es importante que podamos pensar cuáles son las consecuencias postraumáticas de ese estrés. ¿Está? De hecho, por eso, desde la psicología estudiamos muchísimo el estrés postraumático. El estrés postraumático tiene que ver con ese estrés que se genera posterior al hecho, pero no prolongado, no es que al año, sino en la inmediatez. Uno podría decir, bueno, en las semanas subsiguientes, digamos, a esto. Entonces, desde lo psi, tomamos y hacemos evaluaciones con distintas escalas para definir cuáles son los niveles de estrés a los que está sometida esa persona. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces en el momento no aparece la sintomatología o el signo o la reacción, y sí aparece, qué sé yo, a las 3 semanas, uno dice, bueno, ¿con qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con ese estrés agudo, con esa situación traumática, porque lo agudo tiene que ver con el trauma, digamos, ¿no? Desde lo psicológico, con aquel hecho traumático que yo o lo tomo en ese momento para poder resolverlo, o lo tapo, lo dejo y aparece después, ¿está? Pero tiene distintos movimientos en el de lo psi, todo lo que tiene que ver con lo agudo y lo crónico respecto del estrés. Entonces, esto ustedes también lo pueden pensar en Lorena, si uno dice, bueno, Lorena, que le pasó una vez esto de que tiene que llevar sus hijas al trabajo, o le pasa siempre. Entonces, lo que le pasó a Lorena fue una situación de estrés agudo, o resulta que 3 veces por semana va con la nena al trabajo y estas situaciones son repetidas y son repetidas. Entonces, podemos pensar ya en una cuestión de cronicidad, ¿sí? Entonces, también lo pueden pensar en la unidad 1, o sea, yo siempre digo lo mismo, que lo maravilloso que tiene esta área es esta posibilidad de ir uniendo y que cuando ustedes llegan a la 9, si realmente se han metido en temas y se han estudiado, pueden hacer una relación entre todas las aspectos, ¿sí? Bueno, esto es más o menos de las 7, no sé si hay algo que quieran preguntar. Si no, lo enlazo directamente con la 8. A mí la 8 me parece que es una unidad que tiene muchísimas cosas, desde todos los lugares que ustedes se ven como de alguna manera obligados a pensar. Yo, bueno, recién hablábamos con Fernando, que está conmigo como conductor, hablábamos del parcial de ayer. Ajá. Yo vine a dar una mano y estuve unas 4 horas más o menos, y el nivel de los parciales fue muy feo. Mucho 2.3, 2.50, 3, 3.50, 4. Entonces, bueno, yo por lo menos me quedo pensando en qué es lo que está pasando, por qué ocurre eso. Y digo, bueno, se supone que en el parcial de ayer entraba también hasta la 8. ¿Qué es lo que pasó? Que entre estas unidades 5, 6, 7, 8, se llegó a esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también pienso, digo, bueno, ¿habrá estrés? ¿No habrá estrés? ¿Habrá cansancio? ¿No habrá fatiga? ¿No habrá fatiga? Digo, bueno, ¿por dónde hay que ir? ¿Por dónde tendríamos que ir nosotros también desde la facultad para poder pensar eso? Pero bueno,
Lo nombro porque yo lo estuve hablando con él y porque lo voy a retomar como charla en de tutoría cuando empecemos el ser y su medio. Pero yo les aconsejo, ustedes todos rindieron ayer, ¿sí? Bueno, yo les aconsejo que tengan cuidado y que no vayan con ese nivel a presentarse en el examen final. ¿Está? Porque no es bueno para ustedes y tampoco es bueno para nosotros y tampoco es bueno para la facultad, digamos, para nadie es bueno sentir que va 2, 3, 4, 250, 3, 1, 0, o sea, es como muy complejo, digamos, ¿no? Pero bueno, es que yo lo que me pongo a pensar, digo, bueno, integran realmente, pueden integrar, falta integración. Yo la verdad que estoy súper contenta de estas clases, me parece que lo que arrancó con Juli Sola está buenísimo. Pero que ustedes tienen que aprovechar todos estos espacios, chicos, para que no pase lo que pasó ayer. Está, bueno, cada uno sabrá cómo le fue, pero seguramente deben ser muy poquitos los que pudieron aprobar, ¿no? Entonces, está complicado el tema, está complicado para poder avanzar, así que, no sé, piénsenlo, denle una vueltita más a todo esto, ¿sí? Bueno, ¿por qué les digo esto también? Porque yo pienso en, pasando ya a la 8, en todas las actividades que desarrollan estos padres. No se confundan porque muchas veces toman como lo común esta actividad de, yo digo, bueno, a ver, ¿qué hace cada uno? Y me dicen, y bueno, no, están todos trabajando en ese lugar en lo mismo, no. Pero ustedes tienen que poder relacionar en función de la actividad de cada uno. Y ustedes fíjense que acá hay médico, hay un oficinista, hay un jugador de fútbol, pero también hay un desempleado y hay un trabajador nocturno. Que son estas cosas diferentes, importantes y que ustedes tienen que poder pensar. Si yo tomo a una persona desempleada, uno puede decir, ah, bueno, qué sé yo, físicamente capaz que está mejor porque no se cansa tanto, porque no sale a trabajar, no lo sabemos. Quizá está muy entrenada o quizá no está nada entrenada esa persona. Pero es muy probable que también desde los sí ocurran cuestiones justamente por esa situación de desempleo. ¿Ah? El desempleo genera muchísimo estrés. Y el desempleo lleva a muchísimas patologías. El desempleo lleva a muchísimos conflictos intrafamiliares. El desempleo lleva a muchísimas complicaciones desde lo sexual. El desempleo lleva a muchísima depresión. El desempleo, bueno, y así podríamos seguir enumerando un montón de cosas. Sobre todo si uno tiene en cuenta que estos son todos papás de familia, o sea, que tienen hijos. Yo digo, bueno, yo me quedé sin trabajo, pero vivo con mis viejos, y bueno, la piloteo hasta que encuentre otra cosa, pero si yo tengo familia a cargo, si yo tengo ciertas responsabilidades, les aseguro que es impresionante la repercusión que tiene. Se ha escrito mucho sobre el tema de la relación entre el desempleo y el estrés, o el estrés de las personas desempleadas. Y realmente es muy alto el nivel, sobre todo nuevamente cuando se sostiene, o sea, no es lo mismo decir estoy desempleada, o estuve desempleada 2 meses, llevo 1 año sin trabajo y no sé qué hacer, ¿no? Por lo tanto, podríamos pensar que este papá que está desempleado podría tener mucha capacidad para resolver esta tarea, o podría tener poca, o podría tener nada de capacidad, ¿sí? Sí. Este estrés que genera el desempleo, ¿puede generar algún tipo de cambio en la de tener que realizar este trabajo comunitario? Sí, absolutamente. ¿Darle más fatiga, darle más motivación? Sí, primero porque te puede generar mucha más fatiga física que el haber estado trabajando 8 horas en lo que te gusta, ¿entiendes? Y desde lo psicológico también. O sea, por eso yo insisto tanto en esto de la importancia de tener pasión, de tener desde la psiquis, esto que ya hemos hablado, esto de la libido, que ustedes dirán que tiene que ver la libido con la fisiología, esto es, que si yo no pongo libido en lo que yo hago, en mi tarea cotidiana, llega un momento en que se hace insoportable. ¿Tá? Entonces, estoy pensando que puede llegar a un trabajo mental constante de pensar si a la noche va a tener plata para darle comer a sus hijos, o que mañana tiene que comprar cosas para la escuela, o que cuando va a poder conseguir trabajo para mantener a sus hijos. Constantemente ese trabajo mental, quedarse pensando, y que no tiene empleo,
también le genera más estrés todavía. Sí, porque ahí volvemos a lo que ya vimos, pasa a ser una carga. ¿Está? Y si es carga, ya aparece nuevamente el amarillo del semáforo. Y si esa carga se sostiene, pasa a ser un riesgo. Y si esa persona tiene que terminar medicada porque entró en un estado depresivo, bueno, ni hablar. ¿Está? Entonces sí, claramente sí. Y aparte, si uno lo piensa, está bueno que lo piense así en relación al trabajo mental, uno también lo puede pensar en relación al trabajo psíquico, y claramente ese aparato psíquico va a estar trabajando de una manera también muy intensa, muy diferente, y también siempre al borde o al límite de la posibilidad de patología, digamos, ¿no? Porque la falta de trabajo y en el tiempo que vivimos genera muchísima frustración. Más allá de lo económico y demás, genera muchísima frustración porque pasó a ser eje fundamental en la vida de cualquier persona. De hecho, todos ya cerraron el área, terminaron ya con la 9. No. ¿No? ¿No llegaron a ver la unidad número 9? Bueno, pero el área ya se cerró, o sea, ayer había que terminar con las planillas y demás. Ahí medio que se juntó, así que va a estar bueno el integrador de la 9, porque es poco lo que se ha podido llegar a ver por lo que he visto en las distintas comisiones. Pero por el viernes no hay tutoría, ¿no? Bueno, no, yo el jueves ya no doy porque voy a ayudar nuevamente con... Mañana están los recuperatorios de los que rindieron mal ayer. Y aparte el tema es que como tienen encima la inscripción a los que quieren rendir trabajo del 13 y empieza la mesa el 19, Sí. no hay tiempo. El viernes es el último día para presentar los planes. Entonces, bueno, digamos, ahí se va a armar esto un tema. Pero bueno, en la 9 vemos absolutamente plasmado qué pasa con esto, que ya, bueno, si no, lo veremos en la próxima, que uno de los conceptos que tomamos es el de muerte social, y que es la mirada social sobre el adulto mayor que ya no trabaja, digamos, ¿no? Entonces, imagínense esto traspolado a una persona que es joven, que está desempleada, que no tiene cómo afrontar un montón de cosas, y que también tiene un posicionamiento, en este caso ante una familia, por ser responsable de la misma. Entonces, el tema del trabajador desempleado, ojo con el tema de sus posibilidades de realizar o no determinadas cuestiones. Muchas veces va a estar, y va a haber una predisposición, y quizás sea uno de los papás que más aguanten y lleguen al final con la tarea, o quizás no. ¿Está? Habrá que ver cómo está afectando a esta persona el tema del desempleo. Y otro tema importante que ustedes tienen acá es el trabajador nocturno. Cuando vemos todo el tema del trabajador nocturno, tomamos uno de los grandes ejes, que es el del ritmo circadiano. Que bueno, vos vas a tomar algo de eso. No, del ritmo circadiano, bueno, WR más fisiología del ejercicio. Ok. Chicos, el ritmo circadiano es un tema súper importante y ustedes lo tienen que ver dentro de los otros ritmos que tenemos. Y el ritmo circadiano, pensarlo como este ritmo que ocurre en este ciclo de 24 horas y que tiene muchísimo que ver con lo diurno y lo nocturno, o con la claridad y la oscuridad. No es mi tema específicamente, pero claramente ustedes tienen que poder ver a la hora de estudiarlo y del examen cuál es la incidencia que tiene acá el cortisol. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que pasa con una persona que trabaja de noche? Y entonces ahí tendemos rápidamente a decir, no, la persona que trabaja de noche tiene un ritmo totalmente distinto porque no se adapta, no. El cuerpo se adapta, pero nunca, ni el cuerpo ni la cabeza de la persona que trabaja de noche se adapta del todo. Está claramente que uno tenga un ritmo de vida que está marcado por lo opuesto a lo que es el resto de la sociedad o del resto de la gente o de la familia, hace que uno esté a contramano. Entonces, si yo tengo que dormir de día y mi familia duerme de noche, todo eso se va viendo muy, muy afectado. Entonces, existen incluso desde muchas actividades específicas, el trabajo nocturno se paga diferente o se paga un plus por ese trabajo nocturno. Y otra cosa es, por ejemplo, estaciones de servicio. Las estaciones de servicio, la gente que trabaja de noche, trabaja 1 hora menos. Eso, si bien son conquistas laborales que han sido ganadas, digamos, por la pelea de todos los laburantes en su momento y que se pueden plasmar en un convenio colectivo de trabajo, también nosotros tenemos que pensar a qué nos remite desde lo psi y desde lo biológico en nuestra carrera, ¿no?
¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar llegado a esta cuestión del ejercicio con esta persona que vive al revés, de alguna manera, ¿no? Que trabaja de noche y que tiene que dormir de día? ¿Por qué? Lo que suele ocurrir también es que muchas personas que trabajan de noche duermen de día, pero duermen muy poco. O sea, no es que uno diga, bueno, salieron y durmieron las 8 horas que por ahí uno puede dormir de noche. Claramente no es así. Entonces, todo eso se ve absolutamente afectado. Y claramente esto se traslada a los círculos de relación social de una persona, ¿no? Al círculo íntimo, que puede ser la familia, a una cuestión más ampliada, y acá volvemos a lo que veíamos en la introducción, con el tema de la reproducción simple y la reproducción ampliada. Bueno, todo esto se ve afectado, y toda la familia de un trabajador se ve afectada y exige un cambio de movimientos en función de esta persona que trabaja de noche. Muchas personas que trabajan de noche, ustedes si hablan van a ver que les gusta. Hay gente que les gusta trabajar de noche, como hay gente, yo admiro a los camioneros, por ejemplo, o a los colectiveros de larga distancia. Digo, ¿cómo hacen para soportar tantas horas que entraron a trabajar, qué sé yo, a las 6 de la tarde y son las 3 de la mañana y siguen viajando? O sea, ¿qué es lo que pasa con ese cuerpo, con esa adaptación, con esa psiquis, digamos, para poder adaptarse y también tolerar este tipo de trabajo que es muy extenuante? Entonces, importantísimo que tengan en cuenta esto, y por supuesto, bueno, las otras actividades son como mucho más llevaderas, ¿no? Como mucho más a la par. Pero desde mi área lo que me interesa que puedan marcar es esto, ¿no? La incidencia de lo que podría llegar a ser una situación de estrés en estos papás, o en la unidad 7, o en la unidad 6, o en la unidad 1, no sé. También, ¿por qué no?, en la unidad 3 con Fito y Alexis, o en una persona que es adulta mayor y bueno, ya dejó de trabajar. Y bueno, y en esta que tomen específicamente estas cuestiones, más allá de las capacidades físicas, que es lo que ustedes tienen que poder ver, desde lo psi, qué es lo que ocurre con un trabajador nocturno, con una persona desempleada, y también se suma a esto el trabajador de horarios rotativos, que muchas veces es peor que el que trabaja siempre de noche, digamos, ¿no? Porque el cambio es permanente y entonces hay una readaptación permanente a los ritmos de trabajo que estas personas llegan. Bueno, no sé si hay algo que quieran preguntar, se les ocurra de la 8, si llegaron a verla. Si tuvieron alguna pregunta sobre estas cuestiones en el parcial, algo que les quede haciendo ruido. Bueno, si no, la escuchamos a Juli. Se queda entonces claro qué cuestiones toman acá. Y por favor, esta cuestión del cortisol y la incidencia en el tema de la noche, cómo actúa el cortisol, en qué momento, cómo actúa a primera hora de la mañana y demás, todo eso va muy unido a lo que ya vieron en la 7, ¿sí? De catecolamina y el tema del cortisol. Acá, por favor, tienen que tenerlo bien en claro. O sea, no solo poder explicar qué pasa, por qué es de día, por qué es de noche, porque se agota más o se agota menos, sino qué es lo que pasa con la melatonina, qué pasa con el cortisol. ¿Sí? A lo mejor podemos ver algo en el próximo, o incluso, porque el próximo seminario integrador lo vamos a ver, bueno, va a dar la parte fisiológica Pablo Arias, ¿sí? Se va a dar después, todavía no me escribió en el grupo, ni tampoco se publicó, el viernes 16 a las 10 de la mañana acá. Y lo van a dar Silvia y Pablo Arias. Entonces, la idea es, bueno, lo que yo estoy hablando con Pablo y pienso que podemos hacer tranquilamente con vos, es no solamente la exposición del tema en forma integrada, sino también abrir un espacio de consultas que puede ser tanto de esa UP como del resto de la UP, porque la mesa arranca el 19. Sí. Entonces, Sería una de claro. Entonces nos pareció que estaba bueno ver la UP9, que tampoco es tanto los contenidos en su extensión,
sí en importancia, pero no en la extensión de los contenidos, y abrir un espacio de consultas. Quizás podemos tomar el tema, bueno, justamente lo que tenga que ver con los que ellos tengan que estudiar desde el punto de vista fisiológico de los ritmos circadianos y cómo se va modificando la secreción de cortisol, etc. Este perfil endocrino del trabajador nocturno. Se me ocurre que no. Sí, sí. Estaría buenísimo. Bueno, arranco entonces un poquito con lo que yo había preparado, que básicamente ustedes ya lo conocen, que es la parte de fisiología del ejercicio, ¿sí? El área lo que nos propone en esta UP es el abordaje y el análisis de los cambios, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista respiratorio, cardiovascular y de la termorregulación, ¿sí? Hablando, por supuesto, de la dimensión biológica del análisis de esta UP con el ejercicio, la fatiga y qué ocurre con algunas de estas variables que se modifican, cómo se modifican en las personas que tienen entrenamiento, ¿sí? Entonces, bueno, a ver si puedo empezar a bajar los diapos. ¿Molesto yo? No, para nada. Me parece que muy bien. Bueno. Pero no, vamos a pasar porque si no se ven todos los... Ahí está. Bueno, planteamos el ejercicio, la actividad física, básicamente como una situación fisiológica donde predomina la actividad del músculo esquelético, ¿sí? Contracción y relajación en un determinado periodo de tiempo, que puede ser muy corto o puede ser muy prolongado, y en esta situación todos los otros sistemas del cuerpo van a tener que estar al servicio de las demandas de los músculos esqueléticos que están teniendo que trabajar, ¿sí? Bueno, y para empezar, recuperé una parte de lo que habíamos hablado de metabolismo en la UP6. En la parte de metabolismo también se puede integrar mucho lo que es la UP6, bueno, en todas, obviamente, porque Carlos está haciendo un ejercicio, Fita y Alexis, los chicos de la UP2, que si bien está pensado comparar la parte de neurofisiología, es lo que dice Silvia, o sea, realmente se pueden integrar bien los temas en el área. Sí está planteado la parte de metabolismo a partir de la UP6, y de ahí es donde saqué la información, lo que tienen los recursos educativos de la disciplina química, y se puede también aplicar muy bien a lo que es la UP6, la UP7 y la UP8, ¿no es cierto? Acá se señalan cuáles son las fuentes de ATP para la actividad muscular. Ustedes saben que para la actividad del músculo esquelético es necesaria la energía química proveniente del ATP, y de alguna manera en términos cronológicos, ¿no? Y también de acuerdo a la intensidad del ejercicio, o sea, de cuando comienza y en los momentos sucesivos, y de acuerdo a cuán intenso es ese ejercicio, el músculo va a echar mano primero del ATP que ya tiene, ¿sí? Intracelular, después a partir de la fosfocreatina va a generar ATP, luego va a generar ATP a partir de la glucólisis anaeróbica. La glucólisis, esa glucosa que va a metabolizarse de forma anaeróbica va a provenir de la glucogenólisis, ¿sí? Del glucógeno que tiene almacenado la fibra muscular, y a su vez de la glucosa que es captada de la circulación. Estos mecanismos, los primeros tres, A, B, C, están ahí señalados, sirven sobre todo para el inicio de la actividad, cuando es una actividad muy explosiva, o bien una actividad prolongada, y se le imprime una exigencia extra al organismo que no es capaz de satisfacer con el metabolismo aerobio, ¿sí? Entonces, acá señalada la cuarta fuente de energía, de ATP, y que es mucho más rendidora, más eficiente desde el punto de vista energético, porque ustedes saben
que se produce mucho más ATP, de acuerdo al sustrato gastado o oxidado, es el metabolismo oxidativo de la acetilcoenzima A. Recuerden los diagramas de flujo de la energía que están planteados en la disciplina química, en la UP6, donde tenemos cómo es el metabolismo aeróbico y cómo es el metabolismo anaeróbico, con fundamentalmente la glucólisis anaeróbica, la producción de lactato y el ciclo de Cori. ¿Sí? ¿Recuerdan más o menos todo eso? Bien. Y acá un grafiquito que les puse. En el eje de las X está el tiempo y en el eje de las Y está el porcentaje de energía suministrada, ¿no? La línea amarilla son los procesos anaeróbicos y la línea roja son los procesos aeróbicos. Entonces ahí se ve que en el inicio del ejercicio se echa mano a la energía producida anaeróbicamente, si cabe el término. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, puede ponerse en marcha las vías más lentas, ¿sí? Tienen que ver con el uso de oxígeno, entonces el porcentaje de energía suministrada predominan después los procesos aeróbicos. Por supuesto, ¿no? Que, como decíamos antes, si se está produciendo un metabolismo aeróbico y se imprime una demanda extra, en el momento en que las necesidades energéticas se están satisfaciendo, digamos, en base al metabolismo aeróbico, puede empezar a producirse ATP en forma anaeróbica, ¿sí? Por lo tanto, no es algo tan estanco, sino que son momentos donde predomina más un metabolismo o el otro. Se habla de preponderancia del tipo de metabolismo, no es que termina uno y comienza el otro. Bien, bueno, y acá un poco los sustratos para el metabolismo oxidativo son la glucosa, los ácidos grasos libres y los aminoácidos. La glucosa, el músculo la obtiene, como ya dijimos, del glucógeno que tiene almacenado y lo rompe a través de la glucogenólisis y a su vez capta glucosa de la circulación. ¿Y quién es el encargado de sostener un nivel adecuado de glicemia? No solo para el músculo, sino también para el cerebro, ¿no? Y el corazón. Entonces, es el hígado a través de la producción, que ahora vamos a ver algo de cómo está regulado hormonalmente, de producir la glucogenólisis hepática, o sea, el glucógeno que está almacenado en el hígado se rompe para liberar glucosa a la circulación, y a su vez se produce gluconeogénesis, o sea, la producción de nueva glucosa a partir de otros nutrientes, ¿sí? Entonces, de esta manera es como el hígado va sosteniendo el nivel de glucosa en sangre, que ustedes saben que es lo normal entre 70 y 110 miligramos por ciento. Que conocer el valor de la glicemia normal. A su vez, en el tejido adiposo se produce lipólisis y los ácidos grasos se liberan a la circulación para que el músculo los pueda utilizar, y el glicerol, o sea, a través de la hidrólisis de los triacilgliceroles, ¿no? La lipasa sensible a hormonas rompe los triacilgliceroles, los ácidos grasos libres van a la circulación para ser usados, y el glicerol puede ir al hígado para ir a la vía de la gluconeogénesis. Bien. Bueno, acá les puse un gráfico de una de las clases de Florencia Tomás, de la cátedra de química, donde se ve, es bastante complejo, pero se ve la interrelación metabólica entre los diferentes tejidos y cómo toman sustancias y liberan sustancias a la circulación. Eso, bueno, para que lo analicen ustedes un poco más en detalle. Se toma mucho todo eso en el examen, chicos, así que sí, tenganlo bien en cuenta. Sí. Bueno, un poco en relación a lo que es la eficiencia del organismo, ustedes saben que una máquina o el organismo, visto desde el punto de vista de una máquina, podemos medir la eficiencia. Y la eficiencia es el trabajo que realiza el organismo dividido sobre la energía consumida. O sea,
que si yo de esa energía transformo más cantidad en trabajo y menos cantidad en calor, ustedes saben que la energía la transformo en trabajo o la transformo en calor. Cuanto más porcentaje se vaya para el trabajo y menos para el calor, entonces más eficiente va a ser esa máquina o ese organismo. El cuerpo humano aproximadamente de la energía consumida, un 20% se transforma en trabajo y un 80% se transforma en calor. A su vez, tener presente esta producción de calor que induce un aumento de la temperatura corporal, entonces se tienen que poner en marcha los procesos de la termorregulación para aumentar la pérdida de calor, o sea, para aumentar el intercambio de calor con el entorno, y esto se hace fundamentalmente vía la vasodilatación cutánea, que ya lo hemos hablado, ustedes lo conocen, y a través de la sudoración. La evaporación de la película líquida que está sobre la superficie corporal produce una pérdida de calor, entonces hay un enfriamiento de la superficie corporal. Bueno, y después una mención a lo que es la tasa metabólica. La definición tasa metabólica es la velocidad a que el organismo utiliza la energía, ¿sí? Cuando hablamos de tasa metabólica basal, es la velocidad a la que el organismo utiliza la energía en reposo. Y es aproximadamente de 70 kilocalorías por hora. Obviamente esto tendría que estar por edad o por kilo. Porque no es lo mismo una persona que tenga una determinada masa que una persona que tenga otra determinada masa corporal, ¿sí? Pero como para que tengan una idea, un aproximado de 70 kilocalorías por hora. Y lo importante es que en el ejercicio la tasa metabólica, o sea, la velocidad a la que uso la energía, puede aumentar, esto es del Selkirk, entre 13 y 14 veces, y en individuos entrenados, ¿sí? No tengo el dato de los individuos no entrenados, pero es un poco menos, obviamente. Bueno, estas modificaciones metabólicas y las otras modificaciones, que después vamos a ver a nivel cardiovascular, respiratorio, etc., son reguladas por determinados metabolitos, pero en esta UP hay que hacer hincapié en la regulación por parte del sistema nervioso autónomo y por parte del sistema endócrino. Entonces, como ustedes conocen, hay una descarga simpática al inicio del ejercicio y que se sostiene con liberación de hormonas, ¿sí? Una de las hormonas, y que está en íntima relación con el sistema simpático, es la adrenalina, por parte, como vimos la UP pasada, de la médula suprarrenal. Otra hormona es el glucagón, otra es la hormona del crecimiento o somatotrofina, otra es el cortisol, y acá abajo les coloqué que hay una disminución de la insulina durante el ejercicio, que luego, apenas termina el ejercicio, comienza a aumentar para producir los procesos metabólicos inversos que los que tuvieron lugar en el ejercicio. Entonces, esto es complejo, parece complejo y es complejo, pero tiene su lógica y se puede simplificar un poco. Por eso yo apelé un poquitito al uso de colores, y nosotros podemos pensar, así como pensábamos el sistema simpático para la lucha o para la huida, y podíamos pensar qué respuesta tenía cada órgano ante la situación de un estrés agudo, de una descarga simpática, también podemos pensar cuáles son los procesos metabólicos que van a predominar en una determinada situación fisiológica. En el ejercicio, entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar mantener los niveles de glicemia y voy a necesitar proveer sustratos al músculo para que queme y obtenga energía, para que produzca ATP, que es lo que hablábamos en las otras diapositivas. Entonces, fíjense que tanto ahí en verdecito, tanto el simpático como la adrenalina, como el glucagón, producen glucogenólisis, ¿sí? El músculo va a romper el glucógeno para usar esa glucosa, y el hígado va a romper ese glucógeno para liberar glucosa a la circulación, ¿sí? Entonces,
para el trabajo muscular y para el mantenimiento de la glicemia, que se produce la glucogenólisis. Fíjense que tanto simpático, adrenalina, glucagón, bueno, todos estimulan la lipólisis, ¿sí? Justamente para proveer ácidos grasos a la circulación, para que lo vimos en la otra diapositiva, para que el músculo lo pueda utilizar a través de la beta-oxidación y a su vez para liberar glicerol al hígado para que tenga lugar la gluconeogénesis, en este caso a partir del glicerol. ¿Qué otros procesos? Bueno, la estimulación de la beta-oxidación, de los ácidos grasos por parte de adrenalina, glucagón y somatotrofina, el estímulo de la gluconeogénesis por parte de la adrenalina, glucagón, y, bueno, todas, ¿sí? Y bien, una particularidad que tiene la somatotrofina es que promueve la glucogenogénesis y no la glucogenólisis, como para tenerlo como excepción, y acá que no se ve, estimula la síntesis de proteínas, ¿sí? Que el resto de las hormonas no. De hecho, el cortisol, como vimos la vez pasada, promueve el catabolismo de los aminoácidos. ¿Se acuerdan que el cortisol promovía la proteólisis y la lipólisis con liberación de aminoácidos y ácidos grasos a la circulación, justamente para incentivar la gluconeogénesis, porque es una hormona que tiende a aumentar la glicemia? ¿Sí? Tiene, o sea, su complejidad, pero todo se puede razonar. Bien, y bueno, este es más o menos el perfil endocrino. Acá abajo les puse cuáles son las acciones fundamentales a nivel metabólico de la insulina, que son las que van a tener lugar luego de finalizar el ejercicio. Bueno, y ahora vamos a abordar las modificaciones en las variables cardiovasculares. Como dijimos, el resto de los sistemas tienen que apoyar al músculo para que pueda ejercer su función de contracción y relajación. Va a necesitar, como es obvio, oxígeno y nutrientes, y además de los cambios metabólicos que ya vimos que sirven para esto, necesitamos que esto llegue al músculo. ¿Y cómo llega? Aumentando el flujo sanguíneo a nivel de los músculos. Ahora vamos a ver cómo hace el aparato circulatorio o cardiocirculatorio para aumentar el flujo sanguíneo muscular. Esta imagen me encantó, de una clase de Pablo Arias, está buenísima. Esta parte de abajo es en el reposo, en el descanso iba a decir, hoy dice rest, en el reposo, y la parte que está arriba de la línea de puntos es en el ejercicio. Entonces, con los círculos está representado cuál es el flujo. Este sería el volumen minuto cardíaco, los círculos de la izquierda, y después los otros círculos son los círculos que representan el flujo sanguíneo en cada territorio vascular. Fíjense que los territorios vasculares están dispuestos en paralelo. Entonces, ya habíamos hablado de que cada territorio puede regular el flujo sanguíneo, bueno, el sistema nervioso autónomo, y a su vez existe la autorregulación, pero en definitiva el resultado es que se puede regular la cantidad de flujo que va a cada territorio, aumentando o disminuyendo la resistencia de cada territorio vascular en particular, y esto se lograba dilatando o contrayendo las arteriolas. ¿Sí? Entonces, para decirlo un poco más sencillo, si necesito más flujo en un territorio vascular, abro la canilla, disminuyo la resistencia en ese territorio vascular y va a llegar más flujo, porque tengo una diferencia de presión que va a ocasionar ese flujo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en reposo comparado con ejercicio? Pensemos que quizás un pequeño aumento del flujo sanguíneo muscular lo podríamos lograr sin necesidad de aumentar el volumen minuto cardíaco, disminuyendo, dilatando las arteriolas de los músculos, y un pequeño aumento en el flujo sanguíneo muscular podría tener lugar. ¿Sí?
Pero ¿qué ocurre? Esto no alcanza. Fíjense acá abajo, en el reposo. El volumen minuto cardíaco de 5 litros por minuto. Y allá, el circulito del flujo sanguíneo muscular, que es un 15 o 20% de estos 5 litros por minuto. Entonces, imagínense que si yo aumento un poquitito ese porcentaje, no me alcanza. ¿Qué sé yo? Supónganse que puedo aumentar a, no sé, a un 30%. O a un 40% o a un 50%. Un 50% del volumen minuto cardíaco son 2.5 litros por minuto. Ustedes saben que eso no me alcanza para satisfacer las demandas metabólicas. Entonces, ¿qué necesito? Necesito aumentar el volumen minuto cardíaco. Por eso aumenta el volumen minuto cardíaco, porque solo con dilatar las arteriolas de los vasos sanguíneos musculares no me alcanza para el flujo que necesito a esos músculos. Entonces, aumenta el volumen minuto cardíaco, fíjense que se quintuplica en este ejemplo de esta diapositiva, va de 5 litros minuto a 25 litros por minuto, y sí, por supuesto, se produce una vasodilatación en los músculos que hace que de esos 25 litros minuto, un 80% se vaya para los músculos. Entonces, la verdad que no voy a hacer la cuenta matemática, pero diríamos, ¿no? 20 litros minuto, podría ser rápidamente una cuenta, con un volumen minuto cardíaco de 5 litros por minuto, claramente es imposible. Entonces, por eso aumenta el volumen minuto cardíaco. Y para eso se tienen que producir cambios a nivel de la actividad cardíaca y cambios a nivel de la resistencia periférica total. A ver qué escribí allá. Bien, bueno, por ley general de flujo, ustedes saben que el flujo es la diferencia de presión sobre la resistencia. Pasándolo al aparato circulatorio, sabemos que el flujo es el volumen minuto cardíaco, la diferencia de presión la puedo sustituir por lo que es la presión arterial media, ¿sí? Porque sabemos, recuerden que en realidad es la diferencia de presión entre los extremos del circuito, y que, para ser exactos, tenemos que decir que es la presión arterial media menos la presión venosa central. Pero la desestimábamos porque su valor era bajo y simplificábamos un poco la cosa. Entonces podemos decir que el volumen minuto cardíaco es igual a la presión arterial media dividido en la resistencia periférica total. Entonces, ¿cómo hago yo para aumentar el volumen minuto cardíaco? Amén de lo que es la actividad cardíaca, del volumen sistólico, que ahora lo vamos a ver. Yo tengo que o aumentar la presión arterial media o disminuir la resistencia periférica total, ¿no? Porque este está multiplicando y este está dividiendo. Bien. ¿Qué ocurre? En realidad, en el ejercicio generalmente ocurren las dos cosas, ¿sí? Aumenta un poco la presión arterial media, y eso es fisiológico y tiene que ser así, y a su vez disminuye mucho la resistencia periférica total. Fundamentalmente por la gran vasodilatación a nivel del lecho vascular muscular, podríamos decir, ¿sí? Entonces, si esto aumenta un poco y esto disminuye mucho, resulta que todo el resultado es que me aumenta un montón el volumen minuto cardíaco. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende? Porque es bien la aplicación de la ley general de flujo a lo que son los territorios vasculares conectados en paralelo, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, ya habíamos hablado de la descarga simpática, ¿no es cierto? Este es el gráfico de la clase de Jorge Molinas, que, bueno, aplicamos en toda la UP, y está buenísimo, súper didáctico. Ya lo habíamos aplicado, una diapositiva muy parecida en lo que es la UP de Lorena, ¿sí? Porque las modificaciones son prácticamente iguales, podríamos decir, con algunas diferencias, ¿no es cierto? Bien, dijimos que teníamos que aumentar el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Dijimos que íbamos a aumentar la presión arterial media, la resistencia periférica, en este caso, va a disminuir, porque va a haber mucha dilatación en las arteriolas de los músculos,
va a haber, en realidad va a haber una redistribución de flujo. Ustedes saben que el organismo no puede proveer un aporte máximo a todos los tejidos, porque eso no sería económico desde el punto de vista energético. Entonces tiene que priorizar a dónde manda la sangre, y para eso justamente está todo el sistema nervioso autónomo, y el sistema endocrino también. Entonces, sabemos que, y que lo estuvimos viendo un poquitito cuando vimos simpático en la UP7, que va a haber una vasodilatación a nivel del músculo, lucha o huida, ¿sí? Y en este caso ejercicio opera de la misma manera, vasodilatación a nivel del corazón, y el cerebro, que, bueno, el corazón por una cuestión de, los dos, por una cuestión de función y de metabolismo, ¿sí? Y a su vez va a haber una vasoconstricción al principio a nivel de la piel, luego va a ser necesario eliminar calor. A medida que quemo la energía química, hago trabajo, pero mucho calor, produzco mucho calor. Para que no me aumente la temperatura, después va a haber una vasodilatación cutánea, no una vasoconstricción, ¿sí? Por eso al principio la piel va a aparecer levemente pálida, y después sí va a aparecer colorada o rosada por la hiperemia, o sea, por la mucha sangre, por el mucho flujo en el lecho vascular cutáneo. Entonces, al principio va a haber una vasoconstricción. A su vez va a haber una vasoconstricción a nivel renal y a nivel del territorio esplácnico. De esta manera, el simpático reorganiza el flujo en función de las demandas de la situación fisiológica que estoy enfrentando. Como resultado, a pesar de que es una distribución, no es que no cambia. Sí, sí cambia. Cambia la resistencia periférica en el sentido de que disminuye. ¿Sí? Ya explicamos que en realidad, si volvemos a la diapositiva anterior, ustedes piensen que para aumentar el volumen minuto cardíaco, yo podría mantener la resistencia inalterada, o sea, sin cambiarla, y aumentar muchísimo la presión arterial media. Podría ser, ¿no? Pero esto implicaría un gran riesgo, porque un aumento brusco de la presión arterial media implica riesgo de rupturas vasculares. Bueno, no importa, eso ustedes no lo tienen que saber, pero sería riesgoso. Entonces, las variaciones generales en el flujo generalmente se regulan por medio de una modificación de la resistencia periférica total, ¿sí? A pesar de que también la presión arterial media se modifica, y en este caso aumenta. Puede aumentar un 50% hasta un 100%, ¿sí? Aumentar un 100% es duplicarse, ¿sí? Pero fíjense que el volumen minuto cardíaco, acá le puse 4 flechitas, porque lo puse como aumentando 4 veces. Acá en este ejemplo aumenta 5 veces. Por lo tanto, la única manera de que esto ocurra, no puedo quintuplicar la presión arterial media, porque sería una situación, bueno, no es compatible con una situación fisiológica. Entonces, lo que ocurre es una disminución neta de la resistencia periférica total. ¿Se entiende esto? Bueno, bien. No es tan sencillo, porque están los lechos en paralelo, están los lechos en serie. Hay que pensar, la ley general de flujo se aplica al circuito sistémico en general, en serie con el pulmonar, y a su vez la aplicamos en cada territorio vascular en particular. Bien, esto intenten ejercitarlo y pensarlo y traer las dudas después, porque claramente pueden aparecer. Bueno, entonces ya hablamos de la redistribución del flujo, de la disminución de la resistencia, del aumento de la presión arterial media por aumento del volumen minuto cardíaco. Y ahora vamos a ver cómo aumenta el volumen minuto cardíaco, que es muy parecido a la situación del Loreto. Es lo mismo, solo que se suma el bombeo venoso producido por el ejercicio. ¿Se acuerdan allá, en los determinantes del volumen minuto cardíaco? Esta vez vamos a empezar de allá. ¿Cómo? Ah, pensé que alguien quería hablar. Bueno, ¿qué hace el simpático? Hace vasoconstricción a nivel de las venas. ¿Para qué? Para aumentar el retorno venoso, ¿sí? Me paro acá y señalo.
Aumento del tono venoso, como para que disminuya la cantidad de sangre que hay en ese lecho de capacitancia que ustedes conocen, y vuelva para el corazón para aumentar el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Entonces, aumento del tono venoso, aumento del retorno venoso. A su vez, el ejercicio en sí mismo, por la contracción y relajación muscular, aumenta lo que se conoce como bombeo venoso, ¿sí? Si tengo válvulas venosas suficientes, o sea, normales, que funcionan, la sangre venosa se va a dirigir hacia el corazón. Entonces, otro elemento más que aumenta el retorno venoso. Por eso acá se les puse el color mixto, porque se suma que no era en el caso de Lorena el bombeo venoso producido con el mismo ejercicio. A su vez, el simpático, ustedes saben que por estimulación de los receptores beta-1 aumenta el inotropismo. Acá el inotropismo ventricular, y acá también figura el inotropismo auricular, que junto con el aumento del retorno venoso produce un aumento del volumen de fin de diástole, el volumen de llenado de fin de diástole, que a su vez aumenta la precarga. Recuerden, esto se insiste en todas las UV porque es básico para la parte de la fisiología del corazón. Aumenta la precarga, entonces aumenta el volumen sistólico por el mecanismo de Frank-Starling. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Bien. Por otro lado, ya dijimos que el simpático aumenta el inotropismo ventricular, o sea, la contractilidad, y estas dos variables aumentan el volumen sistólico. Qué sé yo, por ejemplo, de 70 mililitros por latido puede aumentar a 100 mililitros por latido. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Va a aumentar un poquitito la poscarga, porque aumenta la presión arterial media. Pero en la sumatoria de los tres determinantes del volumen sistólico que ustedes conocen, ganan los que lo favorecen, los que lo incrementan. Entonces, por eso aumenta el volumen sistólico en el ejercicio. A su vez, ustedes saben que el efecto del simpático en el nódulo sinusal aumenta la frecuencia de descarga y por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumento volumen sistólico y aumento frecuencia cardíaca, aumento el volumen minuto cardíaco. Entonces, me aumenta la presión arterial y allá les discriminé qué pasa con la presión sistólica y con la presión diastólica en el ejercicio. La presión sistólica aumenta. Y la presión diastólica tiene una respuesta variable. En general tiende a disminuir. Un poco, no mucho, no más de 10 milímetros de mercurio. Puede aumentar en algunas situaciones de ejercicio isométrico, o sea, contracción muscular sin movimiento articular, recuerden el isométrico de la UP1, donde gran parte de las arteriolas musculares pueden estar comprimidas por compresión externa, por aumento de la propia contracción del músculo, y esto puede aumentar de alguna manera la resistencia y aumentar la presión diastólica. ¿Está? Pero en general, háganse la idea que por disminución de la resistencia periférica total, disminuye un poco la presión diastólica. Pero sepan que no es siempre así. En cambio, la presión sistólica siempre aumenta. Recuerden que la presión sistólica estaba un poquito más en relación con el volumen minuto cardíaco y la presión diastólica estaba un poco más en relación con la resistencia periférica total. Entonces, de ahí pueden razonar cómo se modifican en el ejercicio. Bien, bueno, acá les puse lo de la frecuencia cardíaca máxima, que se puede calcular con la fórmula de 220 menos la edad de la persona, esa es la frecuencia cardíaca máxima, a partir de la cual, si aumenta más, no se produce, no tiene el tiempo correcto para llenarse el ventrículo, entonces va a disminuir el volumen sistólico. ¿Sí? Por eso esa es la frecuencia cardíaca máxima. Ahora después lo vamos a ver. También existe el volumen minuto cardíaco máximo y el consumo de oxígeno máximo. Acá está. Bueno, un gráfico sencillo, que no tiene muchos datos. El VO2 es el consumo de oxígeno por parte del organismo. Se mide en volumen en función del tiempo. Entonces, si yo tengo un consumo de oxígeno, acá está el basal, ¿no?
El consumo de oxígeno basal, aproximadamente 250 mililitros se consumen por minuto. En una situación basal, reposo. Persona quieta, sin actividad muscular esquelética. ¿Sí? Bien, cuando acá se produce el comienzo del ejercicio. Fíjense que ahí está marcado que acá comienza el ejercicio, en este eje está el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el consumo de oxígeno. Estaba acá, ¿no? Porque estaba consumiendo en forma basal. Y aumenta el consumo de oxígeno. Y después llega a un valor máximo de consumo de oxígeno, que está determinado fundamentalmente por el volumen minuto cardíaco, que tiene un valor máximo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando llega el consumo máximo, si el ejercicio se sostiene, el consumo, por supuesto, no puede aumentar porque es máximo, se mantiene ahí. Y cuando el ejercicio cesa, el consumo de oxígeno comienza a disminuir. ¿Vuelve al basal? Sí vuelve, pero no inmediatamente. Ese consumo extra por encima del basal, del consumo de oxígeno basal, que se produce una vez terminado el ejercicio, se llama deuda de oxígeno. ¿Y cuándo se contrae la deuda de oxígeno? En este momento. Al principio, cuando yo en realidad hubiera necesitado consumir esto, pero hasta que se ponen en marcha los mecanismos fisiológicos que me permiten el consumo de oxígeno, fundamentalmente el volumen minuto cardíaco, transcurre un tiempo. Entonces, acá esta parte es donde se dice que el organismo se endeuda. Comienza el consumo de oxígeno, llega a un máximo y luego baja paulatinamente, y acá este exceso por encima del basal que se consume es el momento donde se salda la deuda de oxígeno. Fíjense que tiene la misma formita y tiene la misma superficie, donde se salda la deuda que se adquirió cuando no se pudo incrementar de golpe el consumo de oxígeno al consumo máximo. ¿Se entiende lo de la deuda de oxígeno? ¿Para qué sirve ese tiempo que yo sigo consumiendo oxígeno más de lo basal? Sirve para reponer el oxígeno que estaba almacenado en la hemoglobina, en la mioglobina, y el oxígeno que ustedes saben que una pequeña porción está disuelta en la sangre, que eso lo vimos en la UP5. Sirve para rápidamente resintetizar ATP y fosfocreatina. Y después, en forma más lenta, sirve para, con uso de oxígeno obviamente, eliminar el lactato, ¿sí? Que se produjo. Entonces, bueno, eso, ¿sí? Entonces, una vez que se producen estos procesos, el consumo de oxígeno vuelve al oxígeno basal de reposo, al consumo de oxígeno basal de reposo. Acá un detalle, que la capacidad de adquirir deuda aumenta con el entrenamiento, ¿sí? Por lo tanto, también después, para saldar esa deuda, va a tener que permanecer por encima del basal más tiempo consumiendo oxígeno, ¿sí? O sea, lo que se contrae siempre después se devuelve. Bien. La respuesta cardiovascular en personas entrenadas. ¿Qué pasa con el corazón de los deportistas? Se produce una hipertrofia, que ustedes eso no lo ven este año, pero bueno, se produce un aumento del tamaño de los miocitos y a su vez se dilatan las cámaras. Esto es porque el corazón trabaja más, como cualquier músculo, para adaptarse a ese trabajo. Tiene que producir cambios, ¿sí? En la estructura del órgano, que tiene que ver con la cantidad de la hipertrofia de las fibras, o sea, el aumento del tamaño de las fibras, y el aumento del tamaño de las cámaras cardíacas. O sea, el corazón es más grande y más musculoso, podríamos decir. Y por lo tanto es más eficiente para eyectar sangre. ¿Y cómo se llama la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un latido? Volumen sistólico. O sea que el volumen sistólico de los deportistas es mayor que el volumen sistólico de las personas que no están entrenadas. Aunque sean sanas.
Entonces acá hay un ejemplo de cómo es en reposo y en ejercicio el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y el volumen minuto cardíaco en un sujeto sedentario o en un atleta. Y acá, bueno, acá hay un ejemplo, puse como para que sepan que hay variabilidad, que simplemente los números nos sirven para pensar lo que sucede. Y también para no decir un valor absurdo. Entonces, una persona sedentaria en reposo, podríamos decir que puede tener un volumen sistólico de 70 mililitros por latido. Y por efecto del simpático, en el ejercicio, puede tener quizás un volumen sistólico de 110 mililitros por latido. En cuanto a la frecuencia cardíaca, podríamos suponer una cardíaca en reposo de 70 y una frecuencia cardíaca máxima en ejercicio de 180. Recuerden lo de la frecuencia cardíaca máxima, que era 220 menos la edad. Entonces, si yo quiero calcular en esta persona sedentaria el volumen minuto cardíaco, tanto en reposo como en ejercicio, tengo que multiplicar. Sabíamos que volumen minuto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, 70 por 70 me da 4.900. Acá lo puse en litros. Esto está en mililitros y esto está en litros. 4.900 mililitros son 4.9 litros, por eso está el número 5. Aproximadamente, redondeando, 5 litros por minuto. Y si yo multiplico 110 por 180, no voy a hacer la cuenta tampoco, me da un aproximado de un volumen minuto cardíaco de 20 litros por minuto. Si quieren, después pueden hacer la cuenta, yo les doy el PowerPoint. Y de todas maneras, esto, como ya dije, es un ejemplo como para que podamos ver, porque además he visto que los ejemplos los dan en los teóricos de fisiología, por eso lo coloqué con números. Entonces, fíjense que el volumen sistólico no podía aumentar más, la frecuencia cardíaca no podía aumentar más, entonces acá tengo un volumen minuto cardíaco para esta persona máximo de 20 litros por minuto. Más no puede aumentar. Acá lo puse también. Vamos con el atleta o persona entrenada. Va a tener un volumen sistólico, por ejemplo, de 100 en reposo. Para satisfacer sus demandas del reposo, va a necesitar, igual que la otra persona, más o menos 5 litros por minuto. Pero en vez de tener 70 de volumen sistólico, él tiene 100. Entonces, para llegar a 5 litros por minuto, necesito solamente 50 latidos por minuto. ¿Se entiende? Porque en cada eyección expulsa más. Entonces tiene que latir menos veces en el minuto para llegar al mismo flujo. De ahí las frecuencias cardíacas bajas en reposo de los deportistas. Tiene que ver con el aumento del volumen sistólico por adaptación morfológica y funcional de su corazón. Y también sabemos que el volumen sistólico puede aumentar mucho en los deportistas. Por ejemplo, de 100 se puede ir a 160. La frecuencia cardíaca máxima voy a colocar la misma, porque sabemos que tiene que ver con la edad. Entonces, si multiplico 160 por 180, me va a dar más o menos 29 litros por minuto de volumen minuto cardíaco máximo. Fíjense que hay 9 litros de diferencia entre el sedentario y el entrenado. Entonces, si yo tengo un volumen minuto cardíaco mayor, máximo, voy a poder generar un mejor flujo sanguíneo muscular y por lo tanto voy a poder, la persona entrenada va a tener más resistencia al ejercicio y va a tener más eficiencia. Fíjense que esto lo podemos relacionar con lo que es el consumo de oxígeno máximo, que es un índice, ¿no?, del entrenamiento de una persona. ¿Por qué? Porque el volumen, el consumo de oxígeno es igual al volumen minuto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. La diferencia arteriovenosa de oxígeno es cuánto oxígeno hay en la arteria y cuánto hay en la vena. Si hay mucha diferencia es porque el tejido extrajo mucho. ¿Tá? Entonces,
Por eso depende de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Pero fundamentalmente centrémonos en el volumen minuto cardíaco. Si yo tengo un volumen minuto cardíaco máximo mayor en el entrenado, entonces voy a tener un consumo de oxígeno máximo mayor también. Y si tengo una capacidad de consumir más oxígeno, voy a tener más tiempo de ejercicio para llegar a una situación donde por una determinada exigencia del ejercicio tenga que trabajar en anaerobiosis. O sea, puedo trabajar más aeróbicamente que el no entrenado. Y sabemos que el metabolismo aeróbico es mucho más eficiente. Por lo tanto, el atleta va a tener un ejercicio mucho más eficiente, ¿sí? Va a ser, digamos, mejores resultados por más tiempo y con menor fatiga o con menos, o con más tiempo hasta que se genere la fatiga muscular. Bueno, y acá llegamos a los cambios respiratorios, que, bueno, fundamentalmente consisten en una hiperventilación, a su vez hay una dilatación de los capilares, de muchos capilares que ustedes saben que en situaciones de reposo están prácticamente cerrados en el pulmón, y a su vez hay modificaciones, ¿sí?, en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea que por un lado cambios ventilatorios, por el otro lado cambios en el intercambio gaseoso, y por el otro lado cambios en cómo esa hemoglobina va a ir a entregar el oxígeno al músculo, ¿sí? O sea que los cambios respiratorios no son solamente los cambios de la ventilación. Aunque sí, lo fundamental y que lo clínicamente evidente en alguien que está haciendo ejercicio es que está hiperventilando. Hiperventilar no es nada más ni nada menos que decir que aumenta el volumen minuto respiratorio. Y acá se recuperan contenidos, por eso se integra tanto en esta UP, se recuperan contenidos de la UP4, donde, así como, siempre hago la comparación porque estamos como más familiarizados y es más fácil el volumen minuto cardíaco. Así como volumen minuto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, el volumen minuto respiratorio es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Va a aumentar el volumen corriente. Aumenta el volumen corriente a expensas de una reducción en el volumen de reserva inspiratoria. Esto lo saqué del Cellpult, que me pareció que era un poquito más didáctico. Recuerden lo que... Nada. Recuerden los volúmenes pulmonares, ¿no? Eran 4 volúmenes que no se superponen. Volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual, que es lo que queda en el pulmón, que no lo puedo sacar. Entonces, el volumen corriente vibra y me empiezo como a marear. El volumen corriente, esto es el reposo y esto es el ejercicio, ¿sí? Es de 500 el reposo, ¿se acuerdan? Bien, esto es con una inspiración máxima, esto es con una expiración máxima, fíjense cómo se correlaciona con los volúmenes, y acá es donde vuelvo a una respiración tranquila, donde el volumen corriente vuelve a ser de 500. En el ejercicio, lo que yo inspiro es más, ¿sí? Y bueno, por supuesto lo que exhalo también, porque el aire no queda dentro del pulmón. Pero, ¿qué ocurre? Se produce el crecimiento de este volumen corriente, se produce a expensas de una disminución del volumen de reserva inspiratoria. Por eso se llama reserva, porque cuando lo necesito lo puedo usar. ¿Está? El volumen de reserva inspiratoria no cambia tanto. Generalmente lo que va disminuyendo es el volumen de reserva inspiratoria con cada inspiración. Bien.
Entonces, acá puse lo de la hiperventilación. Aumento del volumen corriente, disminución del volumen de reserva inspiratorio, aumento de la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, aumento del volumen minuto respiratorio. Un ejemplo, ¿se acuerdan cuando era en reposo? Aproximadamente en un adulto sano. ¿El volumen corriente? No, el volumen minuto respiratorio. 6 litros por minuto. Bueno, acá un ejemplo puede ser 100 litros por minuto. Fíjense cómo crece. Tiene más capacidad de aumentar que la que tiene el volumen minuto cardíaco. Y también lo que aumenta es la ventilación alveolar. Recuerden siempre la diferencia entre volumen minuto respiratorio y ventilación alveolar. La ventilación alveolar es la que no tiene en cuenta el espacio muerto. Había que restar a la fórmula el espacio muerto fisiológico. Bien, pero bueno, si aumenta uno, aumenta el otro en situaciones fisiológicas. Bueno, para aumentar el flujo también acá está señalado que, otra vez, ley general del flujo ahora aplicada al aparato respiratorio. Tiene que disminuir la resistencia, ¿sí? Por un lado, y allá se los puse, tiene que ser más eficiente para generar diferencias de presión, ¿sí? Los músculos respiratorios. El retroceso elástico, ustedes recuerden, voy a ir un poquito para atrás. La inspiración era un proceso activo por contracción muscular, fundamentalmente por parte del diafragma. Y la expiración en reposo era un proceso pasivo que se producía, por un lado, por el retroceso de los componentes elásticos, ¿sí? Se estira y se vuelve a achicar porque es un tejido elástico, y por el otro lado, la tensión superficial de el líquido que reviste las superficies alveolares. El componente elástico y la tensión superficial es lo que hacía que, incluso también de la pared del tórax, que el pulmón vuelva a su posición original, se produzca la diferencia de presión que da como resultado la expiración. Fíjense que entonces, por un lado, lo que voy a hacer es disminuir la resistencia. ¿Por qué? Porque abro la boca. Sabemos que el sitio de máxima resistencia del aparato respiratorio es la nariz, por su estructura anatómica, etcétera, etcétera. Entonces, si yo respiro por la boca, disminuyo mucho la resistencia total. Y por el otro lado, tengo el simpático, que ¿qué hace? En la pared de los bronquios tengo músculo liso. Y a través del efecto beta 2, que hay muchos receptores beta 2 en ese músculo liso, se produce una relajación de ese músculo liso y una broncodilatación. O sea, aumenta el radio, el diámetro de los bronquios. También entonces disminuye la resistencia. Recordemos cómo lo justifico, ley de Porcel, ¿sí? El radio influye y mucho en la resistencia, en un circuito. Entonces, respiración bucal, efecto beta 2, disminuye la resistencia. Y a su vez, pongo en marcha más músculos para la inspiración y pongo en marcha músculos para la expiración, porque va a ser ahora en el ejercicio una expiración forzada. Eso lo saqué del PowerPoint que les hice en el tipo como a modo de recordatorio, no para que lo leamos de acá, de que los músculos trabajan diferente cuando yo estoy respirando en el ejercicio que cuando estoy en el reposo, ¿sí? Tengo que generar más rápido y mejor esas diferencias de presión que van a originar el movimiento de aire para adentro y para afuera de los alveolos. Entonces eso, sumado a la modificación de la resistencia, es lo que va a aumentar el flujo. ¿Tá? Y por supuesto, al aumento de la frecuencia respiratoria. Bien. Bueno, esto lo saqué de uno de los apuntes de fisiología que está en la UP5, que tiene que ver con cómo va aumentando la ventilación a medida que transcurre el ejercicio. Se los dejo para que lo lean ustedes porque ya me parece que es mucho. Y allá también, lo saqué de ahí, un poquitito del Selkirk, cuáles son las causas del aumento de la ventilación, ¿sí? Porque incluso el aumento de la ventilación es una respuesta aprendida que se puede producir antes incluso del inicio del ejercicio. Y a su vez, los mecanorreceptores que existen en los miembros, en los músculos, en las articulaciones,
producen aferencias que van a terminar determinando el aumento de la ventilación, y a su vez es multifactorial, porque se supone que influyen también las concentraciones de gases en sangre, y a su vez la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Como ustedes ya saben, estudiaron la regulación de la respiración, que los quimiorreceptores son los que van a, o sea, cuando necesito oxígeno, necesito eliminar dióxido de carbono, se estimula la ventilación, ¿sí? A través de los quimiorreceptores. Entonces, también tendrían participación, ¿sí? En lo que es la regulación. Eso sería la regulación de toda esta adaptación. De todas maneras, los gases en sangre, tengan presente para no confundir, o sea, las concentraciones, las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono, no se modifican sustancialmente. Por eso se supone o se estudia como un mecanismo de regulación multifactorial. ¿Está? Donde incluso interviene la adrenalina que se libera, etc. Pero tengan en cuenta eso, o sea, si a ustedes les dicen aumenta la presión parcial de oxígeno en sangre arterial en el ejercicio, o perdón, disminuye, no, en realidad los gases en sangre permanecen prácticamente con las mismas presiones parciales que en el reposo. Eso, si uno no lo sabe, a lo mejor podría contestarlo mal. Y no es así, porque realmente el organismo tiene las respuestas fisiológicas suficientes como para mantener los gases en sangre en rango fisiológico. Bien. Bueno, esto un poquitito lo que había mencionado antes, de un aumento de la capacidad de difusión por apertura de capilares. No sé qué hora es. Por apertura de capilares que estaban prácticamente cerrados, a su vez hay un aumento en el gradiente de presión a nivel de la membrana alveolo-capilar, que también favorece la difusión del oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y entonces aumenta el área total de intercambio, por lo tanto, además de la ventilación, ¿no?, que habíamos hablado antes, aumenta la difusión. Y a su vez, ¿se acuerdan de la curva de disociación de la hemoglobina? Bueno, que graficaba el porcentaje de saturación en función de la presión parcial de oxígeno. Y podíamos decir que había factores que la desplazaban, o sea, que modificaban la afinidad de esa hemoglobina por el oxígeno. Si yo disminuyo la afinidad, entonces la hemoglobina va a entregar más fácil el oxígeno. Si yo aumento la afinidad, se lo va a quedar, o tendrá más tendencia a quedarse. Entonces, ¿qué pasa a nivel del músculo? A nivel del músculo en actividad, tengo menor pH, tengo más dióxido de carbono, tengo más temperatura, bueno, y después está el 2,3-difosfoglicerato, que bueno, sería a nivel más general, pero tengo esos tres factores que me desplazan la curva hacia la derecha. Entonces, cuando está en el músculo, la hemoglobina tiene menos tendencia a estar con el oxígeno, a estar unida al oxígeno. Entonces, todo cierra porque lo entrega al oxígeno con más facilidad a ese músculo que lo está necesitando. Entonces, es una situación perfecta para explicar cómo estos factores regulan la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, y gráficamente eso lo observamos como un desplazamiento de la curva hacia la derecha. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Y creo que nada más, lo de fatiga. Bueno, este sí lo saqué, la definición de fatiga, de uno de los textos que están propuestos por el área de salud y trabajo, me parece. Fatiga general como sensación que impone un límite al trabajo para que tenga lugar el reposo. No sé qué opinas, Silvia. ¿Está bien? Y después, bueno, la fatiga muscular tiene que ver con la disminución de la capacidad de ese músculo de realizar una determinada fuerza. Y también es multifactorial. No es la clásica que se acumula el lactato. Sí, hay acumulación de determinados metabolitos, por ejemplo el lactato, que producen una fatiga del músculo, porque el pH, que ustedes lamentablemente no entienden mucho el pH todavía,
van a terminar después de integrarlo a esto cuando cursen el SER, pero mantener la concentración de hidrogeniones, o sea, mantener el pH en un rango X fisiológico, hace que las enzimas trabajen como tienen que trabajar. Entonces, las modificaciones en el pH que se producen por la acumulación de ácido láctico, ácido, disminuye el pH, produce directamente podemos decir una fatiga muscular, ¿sí? Porque no se producen los procesos enzimáticos como tienen que producirse. A su vez la temperatura influye, a su vez el flujo sanguíneo, que bueno, puede disminuir en algún momento o no responder a la demanda, el estado de hidratación, ustedes saben que se produce sudoración, entonces la persona paulatinamente se va deshidratando. La homeostasis de electrolitos, por ejemplo el calcio, bueno, ustedes conocen la importancia del calcio en la contracción y la relajación muscular. Y muy importante, no sé por qué lo puse lo último, la depresión de los niveles de glucógeno. Sabemos que el músculo usa glucógeno, como lo estuvimos hablando, entonces la depresión de los niveles de glucógeno también colaboran con el hecho de la fatiga muscular. O sea, todos estos factores terminan produciendo la fatiga muscular y, de alguna manera, una disminución en la capacidad de realizar trabajo hasta la claudicación, que sería la incapacidad de realizarlo si esto se prolonga, generalmente no se llega, porque la persona justamente siente fatiga bueno, se pone en reposo, deja de realizar la actividad. Pero en el caso de que no pudiera dejar de realizar esa actividad, en un momento ya no tiene más capacidad de hacerlo. Así que bueno, esto es lo que yo pensé para hoy, y con esto estaríamos dando fin a la UP8, y el viernes 16, bueno, ¿alguna pregunta de esta parte de fisiología del ejercicio? Me viene una duda. En la diapositiva pasada, ¿Otra? No, el descenso del pH lo que cambia la curva de distribución de la hemoglobina. Claro, sí. Pasa que vos, para hacer la mnemotecnia, te conviene siempre pensar en el aumento. ¿Por qué? Vos, ay, qué lástima que no tengo acá. ¿Te acordás la curva? Sí, sí. Bueno, si vos la desplazás a la derecha, pensá en 4 aumentos. En el del 2,3-difosfoglicerato, en el dióxido de carbono, en la temperatura, y en el pH no pienses en el pH, pensá en la concentración de hidrogeniones. Entonces ahí son 4 aumentos que me desplazan a la derecha. Si vos querés decir pH, vas a tener que decir disminución, porque la concentración de hidrogeniones, si aumenta, disminuye el pH. Pero para mnemotecnia te conviene pensar en la concentración de hidrogenio. ¿Algo más? Bueno, después paso el Power y subimos la clase. Ahí al live. Nos vemos entonces el viernes 16. ¿Van a rendir trabajo? ¿Sí? Muy bien. Gracias, profe. Dale. Sí, ahí te lo pongo. Ay, ¿cómo? Para, ¿lo así? Yo me quedé pensando, no sé, yo por ahí se me ocurren cosas que no sé. De hecho, pero bueno,
¿Dónde está? Antes de los años.